Buenos días, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con el Archivo General de la Nación, les damos la más cordial bienvenida el día de hoy a nuestra sesión Prevención y Combate del Tráfico Ilícito del Patrimonio Documental, la cual tiene como objetivo identificar el patrimonio documental de la Nación de acuerdo con lo previsto en la Ley General de Archivos, y que se conozcan los avances en materia de combate al tráfico ilícito del patrimonio documental en el ámbito nacional e internacional. Agradecemos mucho el interés de las autoridades estatales y municipales que nos acompañan en Zoom y en la sala contigua de Facebook. Para el INAFED es un gusto nuevamente estar aquí con todas y todos ustedes en este espacio de diálogos virtuales y esperamos sea de su utilidad la información y herramientas proporcionadas. Les comentamos que en caso de presentarse una situación no planeada durante la sesión como un sismo, pérdida de conexión a internet o pérdida de luz, restableceremos la conexión para dar seguimiento a la sesión en el momento que nos sea posible. Muchas gracias por su comprensión. A nombre del INAFED, me permito presentar a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, y de igual forma me permito presentar al licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz, director de descentralización. Por parte del Archivo General de la Nación, saludamos con gusto y le damos la más cordial bienvenida a nuestra ponente el día de hoy, la licenciada Marlene Victoria López Torres, subdirectora de Tráfico Ilícito del Patrimonio Documental. A continuación, siguiendo con el orden del día, daremos paso a nuestros mensajes y en este sentido me permito cederle el uso de la voz a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Adelante, coordinador. Muchas gracias, Leslie. Bien, pues tenemos motivos sobrados para celebrar que el ciclo de diálogos que se tienen concertados con el Archivo General de la Nación marcha hacia adelante, porque este no es el primer diálogo que tenemos con el Archivo General de la Nación y que divulgamos a los municipios del país. Es ya el tercero. El primero abordó sobre el tema responsabilidades archivísticas. El segundo encuentro fue implementación de los sistemas institucionales de archivos. Y hoy es el de combate, prevención y combate del tráfico ilícito del patrimonio documental. Pero aquí no acabamos, tendremos el próximo mes otro encuentro que será diagnóstico a los archivos de concentración. La actividad archivística es una actividad especializada. De primera intención, sobre todo imaginemos una oficina pequeña, un municipio aislado y de pocos recursos. No consiste exclusivamente en guardar papeles por fecha o por orden alfabético. Bueno, hacerlo ya es algo. Pero en algunos lugares es probable que ni siquiera eso se haga, que simplemente vayan documentos a cajas y se acabó. Y lo que se está enterrando o descuidando ahí y puede ser sustraído es ni más ni menos que algo que nos recuerda una especie de lema del Archivo General de la Nación: Casa de la Memoria Histórica de México. Descuidar los documentos de la vida cotidiana equivalen a borrar la memoria, una parte de la memoria, grande o pequeña, del tránsito histórico de nuestro pueblo. De hecho, los documentos, cualquier documento, es el acta de nacimiento de un acontecimiento, el que sea. Puede ser un acontecimiento crucial o puede ser irrelevante. Y en los municipios
puede haber no solamente descuido, sino puede haber, evidentemente, sustracciones. Es muy importante el cuidado que sobre lo principal tiene el Archivo General de la Nación, pero al final de cuentas puede haber algo que, no sé, podríamos llamar sustracción hormiga, que tiene lugar en lugares insospechados. Y nunca sabemos cuándo un documento se va a volver importante. Déjenme jugar con los tiempos. La historia la entendemos como lo que ha pasado, pero la historia se asienta, se consolida y se interpreta en el futuro. ¿Qué quiere esto decir? Lo digo aludiendo a los documentos, que un acontecimiento que en su momento no parecía representar ninguna importancia, tal como se acomodaron los hechos en el futuro, vinieron a representar un aspecto crucial y la definición de un punto histórico importante. Por esa razón, nos da de veras mucho gusto en INAFED, el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, y por conducto del Instituto a la Secretaría de Gobernación, continuar tomando conocimiento e información de la gente más capacitada en esta materia que hay en México y que se halla en el Archivo General de la Nación. Por ello, al mismo tiempo que saludamos con afecto a la licenciada Marlene Victoria López Torres, que nos va a ilustrar con sus conocimientos y darnos los elementos técnicos de qué hay que hacer en esta materia de prevención y combate al tráfico ilícito de los documentos de conformidad con la ley de archivos, y que son aspectos técnicos, no son imposibles, no es una ciencia oculta, pero hay que aprender a hacerlo. Y la secuela de lo que hagamos hoy, como decía hace un momento, va a permitir tener en el futuro mejor memoria histórica del país en su conjunto. Y decía, al tiempo que agradecemos la presencia de la licenciada Marlene López, le solicito a ella misma que transmita nuestro agradecimiento al doctor Carlos Enrique Ruiz Abreu, que es director general del Archivo General de la Nación, por mantener viva y creciente, porque es mucha la gente, es significativo el número de personas que ingresa a estos diálogos, por mantenerlos activos. Es un aliado del trabajo que le corresponde a INAFED desenvolver en favor de los municipios con las mejores cabezas de México en cada tema. Por ejemplo, hoy, y es lo último que dijo, para hablar del tráfico ilícito del patrimonio documental, ¿quién va a dar la plática? Pues la subdirectora de tráfico ilícito de patrimonio documental del Archivo General de la Nación. Yo me pregunto, ¿habrá alguien en México que sepa más que Marlene de esto? Pues lo dudo. Por eso, muchas gracias por ayudarnos y recomiendo a todo el mundo que la escuchemos con la mayor atención. Gracias. Agradecemos mucho este mensaje de bienvenida por parte de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Y antes de comenzar con nuestra sesión, las y los queremos invitar a que nos compartan sus dudas o comentarios en el chat, y una vez finalizada la presentación, con muchísimo gusto daremos lectura y seguimiento. Sin más por el momento, me permito cederle los micrófonos a la licenciada Marlene López Torres para comenzar con su ponencia. Adelante, licenciada. Muchas gracias, Leslie.
Igualmente, pues un agradecimiento a las autoridades, al coordinador del INAFED, por estos espacios que son pues relevantes, son un vínculo que unen a las autoridades en archivos con pues personas involucradas y preocupadas por la archivística nacional. Entonces, bueno, pues yo en lo particular, yo estoy muy agradecida de tener este espacio para poder compartir con ustedes lo que hemos hecho en un año. Hace un año igualmente tuvimos un evento similar a este en el que compartimos igualmente algunas cuestiones normativas del tráfico ilícito, del patrimonio documental, de su identificación. Y bueno, nuevamente se abre este espacio para compartir con ustedes qué es lo que hemos hecho en un año y cuáles han sido nuestras preocupaciones y ocupaciones en este año. Entonces, bueno, voy a compartir mi presentación. Me parece que ahí se ve. Muy bien. Y bueno, el tema es la prevención y combate al tráfico ilícito del patrimonio documental. Nuevamente me presento, soy la licenciada Marlene López, subdirectora para la protección y restitución del patrimonio documental. Y bueno, lo que vamos a ver en esta charla del día de hoy tiene como objetivo general que los participantes puedan identificar el patrimonio documental de la nación de acuerdo a lo previsto en la Ley General de Archivos y conocer los avances en materia de combate al tráfico ilícito del patrimonio documental, tanto en un ámbito nacional como en un ámbito internacional. Y bueno, yo sé, a veces es un poco difícil concentrarse o escuchar algunos temas normativos, a veces se nos dificultan y yo voy a ser un tanto repetitiva con la charla del año pasado, voy a retomar un tema que ya vimos el año pasado, pero que me parece que es importante porque me he percatado que en algunos espacios de diálogo con otras autoridades no hay mucha claridad de lo que es el patrimonio documental y cuáles son los documentos que se resguardan o que se protegen a través de esta ley. Entonces, yo les pregunto, Leslie, ¿hay oportunidad de interactuar con la audiencia? ¿Podemos hacer preguntas desde ya con la audiencia o con las personas que están conectadas? No sé si Leslie nos escucha, Marlene, pero con todo Dime, gusto Ernesto. puedes interactuar con ellos a través del chat, así lo hacen nuestros ponentes, y tú puedes lanzar alguna pregunta o algún comentario que quieras, y los amigos y amigas nos respondan a través del chat. Bien, entonces, muchas gracias, Ernesto. Yo les quiero preguntar y a ver quién puede participar a través del chat. Ya lo tengo aquí abierto para leerlos. Si ustedes saben qué documentos o qué tipo de documentos protege la Ley General de Archivos. Ojo, yo ya comenté este tema en la última charla que dimos sobre protección del patrimonio documental, pero bueno, tenemos que saber qué es lo que vamos a proteger. Entonces, me imagino que ustedes ya saben muy bien qué documentos protege la Ley General de Archivos. Entonces, si quieren hacer algún comentario, a ver, ¿alguien sabe qué documentos protege la Ley General de Archivos? Vamos a dar unos cuantos segundos. Y si no veo alguna respuesta, pues me imagino que no sabemos, aunque ya lo hemos visto y me imagino que ustedes ya han leído la Ley General de Archivos. Protegen los decretos de creación. Sí, bueno, o sea, pero ¿qué tipo de documentos? Y no me refiero como al tipo documental, no, sino como esas categorías de documentos que protege la ley. Documentos en trámite. Sí, protege los documentos en trámite, protege los documentos en creación, perdón, históricos, sí protege, pero no los clasifica como tal como históricos dentro de, digamos, el desglose de la normatividad. Documentos de naturaleza pública, todo tipo de documentos de origen público, privado, de interés para la memoria cultural histórica nacional, todos los documentos relacionados con los activos de los municipios, contralorías, los documentos clasificados como privados. Bueno, ya se acercaron bastante. Entonces, bueno, vamos a seguir con la presentación. Los documentos que protege la Ley General de Archivos esencialmente son dos.
El primero son los documentos de interés público. Estos documentos son propiedad de particulares y que, bueno, en algún momento son reconocidos por una autoridad, en este caso el Archivo General de la Nación, porque estos documentos pues tienen valores históricos, culturales, que son pues relevantes o tienen o resaltan un interés público, ¿no? Que nos interesa a todos, ¿no? Entonces, este es uno de los tipos de documentos que protege la Ley General de Archivos. Después tenemos al patrimonio documental de la nación. Pero, pues, ¿cómo podemos ubicar o cuántos tipos o clasificaciones de patrimonio documental existen? Ahorita los vamos a ver. Esto es muy relevante porque en los trabajos que hemos hecho en este año hay una confusión entre qué documentos se pueden proteger y cómo los puedo proteger y sobre todo cómo los puedo identificar. Entonces tenemos el primer tipo de documento que es patrimonio documental de la nación, que son los documentos históricos. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a ubicar estos documentos históricos? Los documentos históricos son los que son producidos o que se obtienen o que obtienen esta calidad a través de un procedimiento en el que los sujetos obligados identifican los valores secundarios de la documentación. Es decir, estos documentos históricos nacen como estos documentos que llegan a los archivos de trámite, que son los producidos por los sujetos obligados, ya sea que los producen o los reciben, ¿no? Sabemos todos que también los podemos recibir. Y entonces, a partir de ahí, pues empieza este proceso de gestión documental que pues conlleva pues varios años para llegar finalmente o después de esta valoración, llegar a un archivo histórico. Ese es el primer tipo de documentos que nosotros tenemos que tener muy claro. El segundo tipo de documentos son los monumentos históricos. Nuestra Ley General de Archivos nos dice que también serán patrimonio documental de la nación aquellos monumentos históricos que son identificados así por la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. Entonces, esta ley digamos que esta ley es la que regula todos los bienes culturales en México, nos dice que dentro de los monumentos históricos, que monumentos históricos también existen inmuebles, por ejemplo, la Casa del Archivo General de la Nación, que es el Palacio Lecumberri, es un inmueble y también es un monumento histórico. Esta disposición también nos dice que hay documentos que son muy relevantes, libros que son muy relevantes, que también son monumentos históricos. Entonces, en este apartado de monumentos históricos es donde hay un tanto de ambigüedad en la norma que nos ha llevado a la necesidad o hemos tenido la necesidad las autoridades de poder generar un instrumento o instrumentos que nos digan cómo vamos a identificar estos monumentos históricos. Lo vamos a ver más adelante. Vamos a seguir con nuestra división de tipos de patrimonio documental de la nación, que pues nos quedan dos tipos más, ¿no? El tercero son los documentos que son declarados por el Archivo General de la Nación como patrimonio documental de la nación, es decir, que a través de un procedimiento administrativo bastante largo y bastante complejo es que nosotros podemos llegar a determinar con una disposición administrativa legal vinculante con estos documentos, que se tratan de documentos que son tan relevantes para la historia, para la cultura de México, que requieren de esta declaración de patrimonio documental de la nación. Y finalmente, bueno, tenemos aquellos documentos que determinan los organismos constitucionales autónomos, que por su naturaleza, igualmente su vinculación con la historia, con la cultura, incluso con la creación de la propia institución, es que se consideran patrimonio documental de la nación y por tanto están protegidos por la Ley General de Archivos. Entonces, bueno, vamos a seguir. Ya que tenemos claridad de cuáles son los documentos que contempla la Ley General de Archivos, que sean protegidos por la Ley General de Archivos, entonces vamos a ver cuáles fueron las dificultades para poder ubicar a los documentos en este contexto de monumentos históricos, ¿no? Porque
vamos a ver que la Ley General de Archivos establece su vinculación con, como les decía, con la Ley Federal sobre Monumentos en su artículo 36, y me voy a adelantar un poquito en la presentación, voy a ponerles aquí el artículo. Nos dice el artículo 86 de la Ley General de Archivos: son parte del patrimonio documental por disposición de ley los documentos de archivo considerados como monumentos históricos por la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. Y entonces nos vamos a la Ley Federal sobre Monumentos. ¿Y qué nos dice el artículo 36 de la Ley Federal de Monumentos? Específicamente en su fracción tercera nos dice que son monumentos históricos los documentos originales, manuscritos relacionados con la historia de México y los libros, folletos y otros impresos en México o en el extranjero durante los siglos XVI al XIX, que sean raros e importantes para la historia mexicana y que por tanto merezcan ser conservados en el país. Entonces, bueno, pues uno podría decir, sí, pues fácil, ¿no? Pues que sean emitidos en esos siglos, que sean importantes, raros. Sí, pues está muy fácil, pero cuando nosotros vamos a identificar o vemos en las casas de subasta o vemos en portales en internet o usuarios, ¿no?, que ponen a la venta sus documentos, y pues a lo mejor vemos una carta de amor de Porfirio Díaz, firmada por Porfirio Díaz. Ahí es entonces cuando nosotros decimos como autoridad, a ver, este documento es patrimonio documental de la nación. Digo, ya sabemos que como documento de archivo no entra dentro de la clasificación de los documentos que son generados por los sujetos obligados, pero pues sí puede ser un monumento histórico y por ende patrimonio documental de la nación, pero yo como autoridad tengo que emitir un criterio objetivo, claro, preciso, para decir ese documento que tú tienes, vendedor, casa de subasta, es patrimonio documental de la nación y no lo puedes vender. ¿Por qué? Porque la Ley General de Archivos establece que su enajenación, por decirlo, su venta, es un delito. Entonces, bueno, entonces es ahí cuando a nosotros, Archivo General de la Nación, nos quedamos así como que, bueno, ¿y ahora cómo le vamos a hacer para proteger estos documentos? Pues vámonos por el proceso más fácil. Lo primero, pues, fue presentar una denuncia y que un perito nos diga, oye, pues se trata de patrimonio documental o no, ¿no? Pero nos dimos cuenta que hay una gran cantidad de documentos en venta y que los peritajes de un documento, o sea, un documento simple, una foja, pues llegan a tardar hasta un mes, ¿no? Entonces, bueno, nosotros, ¿qué necesitamos hacer para poder identificar el patrimonio documental de la nación? Entonces, ¿qué hicimos? A ver, el Archivo General de la Nación, a través de esta subdirección y por supuesto de nuestro director de área, el maestro Marco Palafox, pues decidimos crear un test, el test argumentativo para la identificación del patrimonio documental, el cual pues se puso a consideración del Consejo Nacional de Archivos, que es pues la instancia máxima que puede dirimir y tomar decisiones en torno a la archivística nacional, y a su vez esta instancia remitió a sus comisiones el test para un estudio que actualmente pues ya tiene un tiempo que ha sido estudiado, analizado, y por el momento, bueno, se está identificando que podría llegar a tener el lugar de la característica de un simple test, sino de un método estandarizado de valoración documental, para poder decir, bueno, este tipo de documentos pasan por este método estandarizado, es decir, es el mismo método para todos, son los mismos criterios para todos, son objetivos, son claros, son precisos, y entonces pues vamos a través de este método a decir, bueno, este documento que fue firmado por Porfirio Díaz y es una carta de amor, eso no es patrimonio documental de la nación. Entonces tenemos que nuestro método es un parámetro objetivo, razonable, que permite identificar lo siguiente. Pues que si el documento presenta signos o evidencia de ser raro durante la evaluación, y bueno, que fue emitido durante un periodo específico del tiempo en la historia de México, y si el documento es un documento que destaca o que es un elemento destacado
en la historia de México, ¿no? ¿Y por qué estas tres cuestiones? Pues porque nuestro artículo 36, fracción tercera de la Ley Federal de Monumentos nos dice precisamente esas tres cuestiones, que se ha producido durante el siglo XVI al siglo XIX, que sea raro o que sea importante para la historia mexicana, ¿no? Es decir, que sea un documento destacado para la historia. Entonces, son los tres elementos que a través de este método estandarizado nosotros tenemos que identificar para saber que se trata de patrimonio documental. Entonces, bueno, que este método tiene 7 categorías, o se divide en 7 apartados. Tenemos nuestro apartado de autenticidad, nuestro apartado de autoría y producción, el de época, el de asunto, identidad y pertenencia, el de importancia, elementos visibles o externos y documentos privados. Y bueno, pues vamos a ver, va a darle una repasadita a cada una de las 7 categorías para que ustedes los puedan identificar. Entonces tenemos primero que nuestra primera categoría de autenticidad contiene 5 interrogantes y esta categoría o la justificación para la creación de esta categoría es que pues nosotros tenemos en primera instancia que identificar si el documento que vamos a analizar es auténtico, ¿no? Entonces, este razonamiento nos va a llegar a decir, bueno, qué tipo de documento es, si es auténtico y bueno, a veces nosotros lo vemos en venta en las páginas de internet y decimos, ¿cómo nosotros podemos deducir que es auténtico si lo estoy viendo a través de una página de internet o lo estoy viendo a través de una pantalla? Entonces, lo que podemos hacer es, evidentemente, por ejemplo, en el caso mío, que soy abogada, no voy a poder determinar, primero no tengo la especialidad, ¿no? Para decir que se trata de un documento auténtico, ¿no? Entonces, tiene que ser sujeto a una valoración de un especialista, sí, pero de manera preliminar yo puedo deducir si es auténtico o no. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, en este tipo pues, comercio, generalmente existe una cuestión que se llama la buena fe. Entonces, tú como vendedor, al tener buena fe en la transacción que tú estás haciendo, comunicas cuáles son las características de lo que estás vendiendo. Entonces, si el vendedor me está diciendo, se trata de un documento con la firma de Miguel Hidalgo, por ejemplo, el ejemplo que vemos aquí, entonces yo como abogada del jurídico del Archivo General de la Nación, digo, bueno, el vendedor de buena fe está diciendo que tiene la firma de Miguel Hidalgo, entonces yo le voy a poner en mi test o en mi método estandarizado que efectivamente lo voy a clasificar como que sí, sí es un documento auténtico porque el vendedor lo exhibe como un documento auténtico. Entonces, dentro de esta justificación vamos a encontrar que son documentos producidos de forma deliberada en el quehacer de la actividad de una persona pública o privada, por lo cual fueron validados y autentificados por sus autores o productores a través de diversas formas. En este caso, la forma en que pues, se puede determinar que es auténtico, pues es porque tiene la firma de Miguel Hidalgo. Entonces, es un documento auténtico. ¿Qué otra cosa podemos encontrar dentro de esta categoría? Que pues esta categoría nos permite confirmar que el documento realmente pertenece al periodo al que hace referencia el mismo, ¿no? Que como habíamos dicho dentro de nuestros objetivos de este método, pues nosotros tenemos que identificar en qué periodo fue creado. Entonces, el periodo en el cual fue creado este documento que nosotros vemos en pantalla, pues sí comprende dentro del siglo XVI al siglo XIX. Entonces, pues entra dentro de otro aspecto o un puntaje adicional para esta consideración. Ahora, este documento permite a la población tener la oportunidad de conocer información clara y relevante sobre hechos y que nos permiten imaginar qué pudo haber sucedido en una época y por lo tanto se vuelven relevantes para la historia de México, ¿no? Entonces, bueno, esa es la justificación, la que yo les acabo de decir, pero dentro de cada categoría vamos a encontrar una serie de preguntas. Estas preguntas nos van a llevar tenemos que
contestarlas afirmativa o negativamente. Y mientras más afirmativas tengamos, nuestro puntaje respecto al valor del documento se va a ir elevando para que al final podamos decir se trata de un documento que es patrimonio documental de la nación. Entonces, aquí las primeras dos preguntas que tiene nuestro método es: ¿el documento fue ofertado o puesto a la venta con calidad de ser original o auténtico? Sí, sí fue ofertado así, por tanto, le ponemos un puntaje. Después tenemos: ¿el documento tiene plasmados signos de validación tales como rúbricas, firmas o sellos? Sí, el documento sí tiene firmas, entonces pues le ponemos sí y eso nos va a ir sumando el puntaje. Nuestra siguiente categoría es autoría y producción. Entonces, en esta categoría, nosotros, ¿qué tenemos que identificar? ¿Cuál es el propósito de esta categoría? Identificar a la persona, a la entidad o grupo o institución responsable de la producción y o del contenido intelectual del documento. Si este documento tiene una relación destacada con la historia, o sea, aquí vemos la firma de Miguel Hidalgo, pues evidentemente tiene una relación destacada con la historia, y si es posible corroborar el periodo en que fue generado el documento al existir una correspondencia entre la época y el cargo o la actividad que desarrollaba el autor en la sociedad, en la política de esa época. Entonces, bueno, una de las interrogantes, aquí son 4 interrogantes, y nos dice esta interrogante, que es la número 6, es si el documento fue suscrito, emitido o producido por una autoridad competente en México, ya sea que haya sido o no reconocida por una parte de la población. Entonces, bueno, pues a lo mejor no toda la población reconocía a Miguel Hidalgo en esa época, ¿no? Porque era pues una persona que se levantó en contra del gobierno actual, o sea, sus documentos no fueron producidos por el gobierno reconocido en ese momento, pero pues sí tiene una relación destacada con la historia y con una parte de la población. Entonces, bueno, vamos a la siguiente categoría, que es la de época. En esta categoría de época hay 4 interrogantes y esta categoría se justifica porque a través de ella se pueden confirmar dos de los aspectos que señala la Ley Federal de Monumentos, que es el periodo en el que se generó el documento y su relación con hechos destacados de la historia de México. Se pretende verificar que el documento haya sido emitido durante el siglo XVI al XIX, así como que esté relacionado con la época de la historia en la que haya acontecido el hecho relevante del país. Entonces, la información del documento, perdón, aquí no se ve la imagen, la información del documento va a tener una relación. O sea, esta justificación nos está diciendo que la información del documento se va a relacionar con la fecha con la cual fue expedido, lo cual nos va a dar certeza de que el documento es y representa un bien que pertenece al Estado mexicano, único e irreemplazable. Entonces, bueno, ¿qué tenemos dentro de algunas de las preguntas o de las interrogantes? ¿El documento se vincula con un evento relevante de la historia mexicana? Pues sí, sí se vincula. Es un documento con más de 100 años de antigüedad y bueno, ahí tendremos que indicar afirmativa o negativamente, como les había comentado anteriormente, para sumar el puntaje correspondiente. Nuestra siguiente categoría es asunto, identidad y pertenencia, en la cual existen 8 interrogantes y una de estas interrogantes destaca mucho porque tiene, digamos, diversos numerales en los que se habla sobre asuntos o materias, ¿no? Para los abogados es materia, vemos que para los archivistas en las discusiones son asuntos. Entonces, la información del documento hace referencia a un acto, pronunciamiento o evento histórico y de trascendencia en algunas de las regiones de México y se vincula con alguno de los siguientes asuntos que pues podemos iniciar con historia, política, economía, milicia y bueno, tiene una gran relación de asuntos, dando un total de 22, pero bueno, aquí nada más les voy a pasar estos 4 y uno adicional, que es hechos vinculantes con violaciones a derechos humanos. ¿Y por qué lo menciono? Cuando nosotros estábamos en la discusión de este apartado, vimos que pues habían algunos rubros que pues históricamente no existían. Por ejemplo, los derechos humanos no siempre han existido en México, pero
al hacer como un análisis genérico del documento en la actualidad, podemos ver que en realidad, por ejemplo, un documento en el que se hace referencia a eventos relacionados con latifundio, con un latifundio, pues podemos ver que sí tiene un tema vinculado con violaciones a derechos humanos, aunque el término no existía en esa época, pero en la actualidad sí existe y podemos hacer una asociación para decir, pues es relevante para la historia de México, porque en este documento tenemos evidencia fehaciente de violaciones a derechos humanos. Entonces, lo que hacen estas materias o asuntos que se relacionan en esta interrogante es únicamente enunciarlos y la persona que los conteste tiene que atender a la lógica y razonamiento actual, aunque en esa época no existiera, ¿no? Entonces, bueno, quería destacar este tema y bueno, me parece que me salté la descripción de esta categoría, que es su finalidad o el objetivo es identificar el valor del contenido de la información. En esta categoría nos vamos a ir a la información. Es la fuente de datos o pruebas de hechos que dan garantía de que el hecho relatado es verdadero y que por lo tanto constituye un testimonio único de la historia y por tanto es relacionado con hechos destacados de la historia de México. También podemos encontrar rareza en este tipo de documentos y que también encontrarán en estas interrogantes que, bueno, no entraré a detalles, pero que en algún momento ustedes podrán ver. Después tenemos nuestra siguiente categoría, que es la de importancia. Y a lo largo, podemos ver que en la justificación de esta categoría es que a lo largo de la historia se han suscrito un gran número de documentos que dan testimonio de diversos hechos, actos, ideas. Sin embargo, no todos los documentos creados fueron conservados, debido a diversos factores, como al tratarse de copias, por hacer referencia a cuestiones ordinarias o poco relevantes, entre otras. Por lo cual, a fin de confirmar que se trata de un documento único y por lo tanto que es raro, así como que tiene una relación destacada con la historia de México, es necesario identificar aquellas características que nos llevan a determinar que es la importancia que posee el documento para ser considerado como patrimonio documental. Entonces tenemos que estos bienes son únicos o escasos y por lo tanto son esenciales en el desarrollo de la sociedad, ya que contribuyen a la construcción de la historia del país y la salvaguarda de la memoria individual o colectiva de la nación. Entonces, bueno, ¿qué tenemos aquí? Unas de las interrogantes que encontramos en esta categoría es que es poco probable que exista un ejemplar, reproducción o copia del documento que es analizado, o que el documento posea un notable valor estético, estilístico y lingüístico. Aquí podemos ver la imagen que ustedes tienen, es de uno de los documentos recuperados de Luis de Carvajal el Mozo, que en este caso pues era un documento que tenía algunos elementos con oro, ¿no? Algunas páginas, las letras estaban hechas con pan de oro, que es como una lámina fina de oro, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente este documento tiene un notable valor estético en su contenido y además el informativo también destaca mucho, dado que se trataba de un documento vinculante con un proceso seguido a uno de los primeras familias judías en México, ¿no? Que fue tratado en la Inquisición. Y bueno, vamos a la siguiente categoría, que son elementos visibles o externos. En esta categoría lo que nosotros tenemos que hacer es identificar los elementos visibles que correspondan con el periodo. Entonces, aquí tenemos sellos, tintas, marcas de agua, elementos también que nos permiten deducir que el documento es raro, porque tiene características y cualidades pues singulares y que se vuelve importante y significativo para la población. Las interrogantes que encontramos son 10. Encontramos, por ejemplo, la 27, es que el documento contiene sellos o marcas de fuego, la 28, que el documento contiene signos de una función pública, tales como referencias, números de registro, anotaciones marginales, logotipos o membretes. En los ejemplos que ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, el primero tiene una marca de agua. Este fue una de las marcas de agua que se identificaron en este documento de Miguel Hidalgo que vimos en unas diapositivas anteriores. Y el siguiente vemos también algunas marcas que son algunos signos hechos en un documento cortesiano
Vemos las firmas, la firma de Hernán Cortés, ¿no? Como estos elementos visibles o externos de cada uno correspondiente a cada época, ¿no? Entonces, bueno, tenemos nuestra última categoría, que son documentos privados. Y esta categoría tiene como finalidad identificar si el documento, aun siendo elaborado por un particular que no se relaciona de manera directa con la historia de México, reviste la relevancia suficiente para ser considerado patrimonio documental de la nación por ser monumento histórico, por lo cual las interrogantes nos permiten dar un puntaje adicional a aquellos documentos que se consideran valiosos por reflejar características relevantes de la cultura mexicana o generar identidad o pertenencia en el país o una parte específica de la población. Por lo anterior, estos documentos los podemos considerar como escasos o raros. Está compuesta por 5 interrogantes, entre ellas la 38-39, que nos dicen el documento es parte del archivo privado de un artista o escritor mexicano destacado. Y la 39, el documento es parte del archivo privado de un empresario mexicano o extranjero que permitió el desarrollo de un sector económico del país o de una región. Y bueno, pues aquí tenemos el caso del archivo privado de Octavio Paz, ¿no? Puse ahí una imagen pues simbólica de este archivo que también pues recientemente estuvo, o bueno, en los últimos años tuvo ahí algunas noticias de que si se iba a vender o no se iba a vender, si iba a salir del país o no iba a salir del país. Entonces, bueno, precisamente para eso nos sirven estas interrogantes, ¿no? Y bueno, tenemos algunos aspectos importantes que mencionar del método. El método contempla puntos adicionales. En estos puntos adicionales se dan cuando hay algunos aspectos que no han sido abordados dentro del método, ¿no? Si se ubican aspectos que no hayan sido abordados, entonces podríamos asignar puntos adicionales, que serían 10 puntos adicionales. También cuando no se identifiquen algunos elementos, por ejemplo, no sabemos quién es el autor, hay la posibilidad o el método da la posibilidad de hacer una compensación para reducir o eliminar algunas categorías que nos permitan hacer una valoración pues precisa, ¿no? Y en caso de duda, pues la recomendación es que si se hace de manera preliminar el test, es decir, que lo hace una persona que no es especialista, por ejemplo yo, que soy abogada, lo puedo hacer y si tengo duda, si el documento tiene algunos elementos que yo no sé valorar, entonces tendré que ponerlos que son afirmativos a fin de que pueda concluir si se trata de patrimonio documental, si el porcentaje nos da positivo, es decir, como dice aquí el resultado de 70 a 110 puntos, nos da como resultado que es patrimonio documental de la nación, entonces yo podría decir que pues mi documento o lo mando con un especialista que pueda decirme o practicar el test correctamente y analizar los puntos que yo no pude valorar, o entonces pues tendría que hacer un dictamen de autenticidad para poder decir conforme a estos aspectos que se analizan en el test, si se trata de patrimonio documental. Ahora, ¿qué es lo destacado de este método estandarizado? Lo que destaca de este método es que yo lo puedo hacer de manera preliminar, por decirlo así, para poder identificar documentos en una subasta o las personas que administran estas subastas también lo pueden aplicar de manera preliminar para ver si los documentos que van a poner en subasta son patrimonio documental. Si es así, no tendrían que poner los documentos en subasta, tendrían que informar al Archivo General de la Nación, incluso inscribirlos en el Registro Nacional de Archivos, como lo establece la Ley General de Archivos. Entonces, ¿quién más lo puede aplicar? Pues lo puede aplicar un agente aduanero, lo puede aplicar la Guardia Nacional en las inspecciones que realice si encuentran documentos antiguos, pues podría decir, bueno, esto es patrimonio documental, ¿qué tengo que hacer con estos documentos? ¿Quién más lo puede aplicar? Pues a lo mejor un particular que tiene una colección de muchos años, que heredó desde sus tatarabuelos, ¿no? Y entonces quiere saber, oye, esto que yo tengo aquí es patrimonio documental, pues voy a hacer el test de manera preliminar, ¿no? Y es voy a aplicar el método estandarizado de manera preliminar para saber qué es lo que tengo. Y posteriormente a lo mejor decir, bueno, lo quiero vender, me dio como resultado que no es patrimonio documental,
pues lo corroboro con un especialista, porque yo no soy un especialista. Entonces, a lo mejor si decido, a mí me dio que no es patrimonio documental y yo decido ponerlo en una subasta, el Archivo General de la Nación se da cuenta y aplica el test y a mi Archivo General de la Nación sí me dio positivo, entonces yo voy a proceder legalmente. ¿Y quién lo va a tener que acreditar? Pues va a tener que ser un perito que haga su peritaje, sí, para ver que el documento es auténtico y es patrimonio documental, pero el perito, ¿qué va a tener que hacer? Va a tener que atender a los puntos que analiza el método estandarizado, porque es el método aprobado objetivamente, es decir, no va a poder valorar otros puntos, tiene que valorar los mismos para que sea claro, preciso y objetiva la evaluación, ¿no? Entonces, ese es el propósito de este método. Como información adicional, cuando se hizo la valoración a través de las comisiones del Consejo Nacional de Archivos, dentro de su dictamen se está proponiendo incluir aspectos para determinar la eficacia y materialización del test. En estos aspectos se analiza la necesidad o problema tangible para que podamos desarrollar el método estandarizado, se analiza la viabilidad técnica y se analiza la objetividad y congruencia técnica. Esto quiere decir que el documento debe de ser necesario, debe de ser claro y debe de tener una congruencia técnica para poder hacer la función por la cual fue creado, ¿no? Que hasta el momento la determinación que preliminar también, porque todavía no se ha publicado ni ha salido las resoluciones de las comisiones, es que efectivamente este método atiende a una necesidad, es claro, tiene claridad en su texto y es congruente, ¿no? Tiene una congruencia técnica archivística. Y es necesario, pues, porque la ley, el artículo 36, fracción tercera, es ambiguo, ¿no? No podemos, a través de ese artículo, no podemos decir si un documento pertenece o es monumento histórico, ¿no? O si pertenece al patrimonio documental de la nación. ¿Y por qué este método es claro? Pues porque nosotros adicionalmente contamos con un instructivo de llenado, cada categoría tiene un razonamiento, lingüísticamente es entendible y finalmente está compuesto o se llega a la conclusión o al resultado a través de un puntaje, ¿no? Es decir, de una evaluación, que el puntaje se asigna de acuerdo al número de aciertos que te dé las interrogantes. Entonces, finalmente, bueno, sí se identificaron dentro de las valoraciones que se hicieron en las comisiones del Consejo Nacional de Archivos algunos aspectos que mejorar. Y bueno, pues ya se están trabajando en estos aspectos. Esperamos que antes de la conclusión de este año podamos emitir este método estandarizado y difundirlo ya sea a través de pues los medios de comunicación que generalmente se utilizan o pues a lo mejor algunas gestiones especiales para que lo puedan conocer pues todos los interesados, porque como ustedes vieron, no solamente los archivistas están interesados en esta temática, sino pues muchos actores que intervienen en la lucha en contra del tráfico ilícito de patrimonio documental y bueno, ese sería como el trabajo más concreto. Hemos hecho más trabajos a nivel nacional que se enfocan en la identificación, en la prevención, en el combate al tráfico. El 1 de enero recibimos un documento que recuperamos de Nueva York, ¿no? Lo recibimos un documento cortesiano. Estamos haciendo recuperación de documentos, estamos trabajando en temas de seguridad en archivos, que esperamos pronto los podamos compartir. Entonces, hemos trabajado con grupos especializados a nivel internacional, que es pues nuestro siguiente tema que vamos a ver, cuáles son los avances en el ámbito internacional. Bueno, para concluir, perdón, con el tema del test, es que, bueno, finalmente con el tema del método, este es un insumo que nosotros tenemos o que vamos a brindar a los interesados en general para que podamos ubicar cuáles son los documentos que componen el patrimonio documental de la nación. Es un método preventivo y
que nos ayuda también en el combate al tráfico ilícito, ¿no? Seguimos entonces. ¿Cuáles son los avances en el ámbito internacional? Nosotros el Archivo General de la Nación tiene o es parte de diversos grupos internacionales. Dentro de ellos trabaja con la Asociación Latinoamericana de Archivos en un grupo que trata temas de combate al tráfico ilícito de patrimonio documental, y a nivel internacional con el Consejo Internacional de Archivos a través del Expert Group Against Theft, Trafficking and Tampering, que igualmente se trata o se enfoca en ver temas de tráfico ilícito, tanto de patrimonio documental como de bibliotecario, ¿no? Entonces, dentro de pues, los grandes logros que nosotros podemos identificar de un año para acá, existen dos. Una son las recomendaciones que están enfocadas en la protección de documentos de alto valor y en la protección o en la seguridad que se puede brindar a los documentos en salas de consulta. La segunda es el proyecto Interpol. En este proyecto se pretende desarrollar una guía para el llenado del Object ID y un folleto, un dossier dirigido a las policías, otro para archivistas y otro para bibliotecarios, que nos ayuden a difundir la problemática, ver cómo es que tienen que actuar, ¿no? O sea, pasos muy concretos y concisos que van a poder ver en este tipo de dossier. Vamos a iniciar con el tema del proyecto con Interpol. Y bueno, pues es importante que ustedes tengan información como básica, ¿no? Para poder entender este proyecto. Y es que nosotros tenemos que identificar que Interpol tiene una base de datos sobre obras de arte robadas, en la que pues se van cargando toda la información de estos bienes que son robados, son bienes culturales, dentro de los cuales entra el patrimonio documental. Entonces, esta base de datos es alimentada con la información que brinda la policía. Es una base policial o policíaca a través de la cual se identifican los bienes. ¿Quién llena la base de datos? Pues efectivamente la policía. ¿Cómo la llena? Con la información que le brindan los denunciantes, ¿no? En este caso, si el denunciante es el Archivo General de la Nación, es quien tiene que brindar la información para el llenado de la policía. Entonces voy a tomar tantita agua. Ay, ya, una disculpa. Entonces, bueno, ¿yo qué tengo que hacer para brindarle la información al policía? Pues tengo que llenar un formato que a nivel internacional se desarrolló, que es el Object ID, que es una serie. Voy a ver si creo que puedo proyectarles a lo mejor aquí el ejemplo. A ver. Aquí tengo uno que hizo AGN, de acuerdo, creo que ahí se ve, ahí lo pueden ver. Lo observamos bien, licenciada. Muy bien, entonces, bueno, aquí tengo información del Object ID, uno de los Object ID que se desarrollaron aquí en AGN, de uno de los mapas sustraídos. Entonces, contiene pues una serie de datos que nos piden, ¿no? Como el tipo de objeto, ¿no? Viene aquí, pues es un mapa. Materiales y técnicas, pues está en soporte papel. Las medidas, inscripciones y marcas, tienen características distintivas, el título, el tema, la fecha, el autor, una descripción breve y sobre todo qué nos piden en Interpol para subir o cargar estos datos es que tengamos una imagen. Interpol no carga nada en su base de datos si no tiene una imagen, porque trabajan a través de un software de reconocimiento de imágenes. Entonces, lo que hemos identificado a través del grupo es que pues es indispensable contar con una imagen para poder registrar estos bienes en esta base de datos. A eso nos ayuda el Object ID. Entonces tenemos el Object ID, es una norma de uso fácil destinada a registrar datos relativos de los bienes culturales y naturales. Y esta norma no es una norma archivística, es una norma para identificar bienes
para que un policía pueda identificar estos bienes, no para que los archivistas, los investigadores, ¿no? O sea, tenemos que enfocarnos en qué tipo de información requiere la policía o esta base de datos. Entonces, bueno, nosotros encontramos algunas áreas de oportunidad en esta base de datos. Este es uno de los documentos que nosotros registramos y, bueno, evidentemente identificamos que, pues, no tiene aquí información de la descripción y también teníamos autor, pero tampoco tiene la información del autor. Esto es toda la información, pues, genéricamente que se puede visualizar y es algo que estamos trabajando con ellos para ver, pues, por qué no se puede visualizar toda la información. También identificamos el Archivo General de la Nación tiene 52 kilómetros lineales de documentos. Únicamente el 2% está digitalizado y si no tenemos esa imagen, si se nos pierde un documento que no tenemos imagen, entonces nos vemos imposibilitados para poder inscribir este objeto robado en esta base de datos. Entonces, esa imposibilidad que implica, pues, que a nivel internacional no se pueda buscar, o sea, que yo, si lo quiero buscar, voy a tener que ir a lo mejor cada mes a ingresar a las páginas de subasta de los países que conozca o del lenguaje que yo pueda hablar para poder ver si este mapa está o no siendo subastado o siendo ofertado en esos países, ¿no? Entonces, eso imposibilita mucho. Esta base de datos llega a más de 190 países, entonces es un método muy fácil. Su sistema, pues sí ubica imágenes, evidentemente es como la policía puede, digamos, identificar rápidamente pues los objetos, no se puede ir objeto por objeto, ¿no? A lo mejor puede hacer búsquedas de información, pero lo más preciso que ellos comentan es que pues la imagen, es como dicen, una imagen vale por 1000 palabras, ¿no? Entonces, puedo yo dar una descripción muy amplia, pero a lo mejor para el policía no va a ser muy precisa. Entonces, nosotros, ¿qué pensamos que podemos hacer con los colegas de Interpol para poder, pues, mejorar o permitir que se inscriban bienes, aunque no tengamos la imagen exacta del documento? Considerando las características del patrimonio documental, el patrimonio documental tiene dos componentes, el material y el informativo. Entonces, evidentemente el material pues nos da algunos elementos, pero el informativo nos puede dar muchísimos y el informativo viene generalmente pues en nuestros catálogos de descripción, en nuestros inventarios, ¿no? Es un insumo para poder ubicar el bien. Pero bueno, ¿qué pasa cuando no tenemos la imagen del documento robado? No se permite el registro. ¿Existe alguna alternativa para registrarlo? Sí. Entonces, ¿qué concretamos hasta ahorita con ellos? Nosotros tenemos que identificar en los documentos que no tenemos una imagen si tienen algunos signos evidentes que podamos fotografiar de otros que son similares. Por ejemplo, las marcas, ¿no? Si nuestro documento tiene ciertas marcas, a lo mejor a mí me robaron uno, pero tengo otro que tiene las marcas similares. Entonces, yo puedo agregar fotografías de marcas que la policía puede ubicar en esos documentos. Puedo agregar firmas, ¿no? Como aquí pueden ver, estos son dos documentos distintos, pero contienen las mismas firmas y contienen las mismas marcas. El texto, pues nosotros evidentemente argumentamos con Interpol que pues puede ser el mismo tipo documental. En este caso, lo que ustedes están viendo en la pantalla es un recibo de pago firmado por Hernán Cortés que se expidió o que él expidió para financiar una expedición que estaba haciendo en América. Entonces, nosotros ubicamos que en Boston en 2021, me parece, 2020, principios de 2022, se estaba subastando un documento, este documento que ustedes pueden ver de abajo del lado izquierdo. Ese documento se estaba subastando en Boston y es un recibo de pago, se ofertó como recibo extremadamente rarísimo por la venta de azúcar rosa y pues se trataba de uno de los libramientos de pago que nosotros tenemos en un expediente aquí dentro del Fondo Hospital de Jesús, que fueron sustraídos y pues los recibos de pago que contienen tienen la misma, digamos, el mismo tipo documental, ¿no? Tienen una marca, tienen el mismo texto, es decir, este recibo de pago se expide a nombre de fulanito por la cantidad de tantos pesos de oro,
¿no? Por la compra de y ya, ¿no? Entonces tiene el mismo tipo documental y es una forma de poder identificarlo. Entonces sabemos que el texto podría o la descripción podría ayudarnos a la identificación, pero pues necesariamente, ¿qué es lo que les interesa a las autoridades policíacas? Que yo les dé una imagen. ¿Cuál va a ser la imagen? Pues la firma de Hernán Cortés, ¿no? Ahí es esa otra firma que aparece, que la verdad es que no me acuerdo de quién es, y tenemos una marca superior, ¿no? Que igualmente se hacía en ese tipo de documentos o en los documentos que se generaban en esa época. Entonces, bueno, ese es uno de los métodos que hemos estado trabajando. Evidentemente requerimos de trabajar en unos lineamientos que permitan a los archivos, a los archivistas, agregar la información en el Object ID que esté enfocada en esto, porque el Object ID, la descripción que tiene UNESCO del Object ID, no nos dice que podemos agregar imágenes similares o no nos dice que podemos agregar imágenes de firmas, sellos, marcas de agua, etcétera, ¿no? Y es algo que sí podemos hacer, pero que en el manual no lo indica. Entonces lo tenemos, nosotros estamos trabajando con este grupo EGAT para poder desarrollar estos lineamientos o este folleto. Entonces necesitamos también que la policía pueda identificar el patrimonio documental. Entonces, nuestro dossier va a estar enfocado también en policía. ¿Para qué? Para que pueda, uno, reconocer la importancia del patrimonio documental y dos, identificar los documentos históricos. Los archivistas, ¿qué van a tener, qué pueden hacer a través del dossier? Pues, ¿por qué se debe denunciar? Ellos tienen que saber por qué debemos denunciar y también tienen que conocer cuál es el proceso de denuncia, cuáles son las herramientas que existen y cuál es el resultado al que va a llegar a través de todo este proceso. Igualmente son los mismos aspectos en los bibliotecarios, pero bueno, tienen otra, si bien son similares, tienen otras implicaciones, ¿no? Por eso se pretende hacer folletos o dosieres similares. Entonces, ¿cuáles son otras herramientas que podemos identificar en este tema? Esta base de datos de Interpol tiene una aplicación que se llama ID-Art. A través de esta aplicación, ustedes pueden tomarle la fotografía a un objeto y automáticamente va a verificar si se puede asociar con un documento que está denunciado o con un objeto. En este caso, la base de datos pues tiene diversos objetos, ¿no? Puede ser también arqueológicos, pueden ser pinturas. Entonces, va a asociar la imagen que ustedes tomen con las que están registradas en su base de datos para ver si se trata de el objeto que ustedes están analizando está inscrito en esa base de datos. Entonces, esta es una de las herramientas. ¿Qué otras herramientas tenemos? Tenemos pendiente de desarrollar una lista roja enfocada en el patrimonio documental. Existen listas rojas de objetos que son muy preciados o valorados en países, objetos culturales. Entonces, estos objetos deben de ser, debe de existir una especie de manual, folleto, que pueda identificarlos para que en caso de sustracción de bienes similares puedan ser identificados los bienes que han sido sustraídos, ¿no? Entonces, las listas rojas son un instrumento desarrollado por el Consejo Internacional de Museos que se enfocan en ubicar bienes culturales que han sido robados a través de la identificación de ciertas características. Y bueno, entonces, hasta ahí podemos concluir con el proyecto de Interpol. Todavía no se concluye el proyecto con Interpol, pero seguimos trabajando en ese tema. Todavía no tenemos los insumos, pero tenemos un buen avance porque ya sabemos qué podemos registrar en la base de datos. ¿Qué otras imágenes? A lo mejor no tengo la imagen original, pero pues puedo inscribir otra imagen, ¿no? Del expediente que aún tengo, me robaron una hoja, pero tengo otra imagen similar, tiene los mismos materiales, se usó la misma tinta, etcétera. Entonces, esta me sirve como ejemplo. Incluso nos comentaron que podemos subir imágenes de documentos similares, aunque no sea el mismo, y únicamente indicar que se trata de un objeto similar. Lo que también nos recomendaron es que los países tienen que hacer sus propias
bases de datos de bienes robados, de bienes culturales robados. México no cuenta con una base de datos de objetos de bienes robados. Evidentemente debe ser controlado por autoridades de policía. Entonces, pues es un aspecto relevante, es un área de oportunidad para trabajar a México y que estoy seguro el Archivo General de la Nación va a ser uno de los principales impulsores para desarrollar esta base de datos. Y bueno, tenemos el siguiente proyecto con EGAT. Creo que todavía tengo tiempo, ¿verdad? Tengo todavía unos 25 minutos o menos, bueno, tal vez 20. Bueno, voy a intentar ser rápida. Tenemos algunas recomendaciones que ha emitido el grupo de trabajo que son pues relevantes y destacan, ¿no? Están un poquito más desarrolladas en los instrumentos que ya hemos publicado en Internet, que pues a ver si en algún momento se los compartimos para ver si en sus medios de comunicación se pueden difundir, pero bueno, recomendaciones para la protección de documentos de alto valor. La primera es que su área de almacenamiento debe de ser en un espacio independiente al de pues cualquier otro documento, ¿no? Es decir, yo aquí en el Archivo General de la Nación tengo el Acta de Independencia, pues lo tengo en una bóveda independiente al resto de la documentación porque es sumamente valioso para México, ¿no? Entonces, lo tenemos separado. Nos piden inventarios, evidentemente deberíamos los archivos tener inventarios de todos los documentos que tenemos, ¿no? Pero bueno, a veces no los tenemos. A los que tienen un alto valor en cada archivo, esos son los que se tienen que enfocar en primera instancia para inventariar, los de alto valor, porque son los que más fácilmente pueden ser susceptibles de una sustracción, precisamente porque tienen un alto valor. Después, ¿qué otra recomendación tenemos? Verificaciones o inspecciones. Nosotros como archivistas, bueno, me identifico también porque soy parte del Archivo General de la Nación, pero ¿qué hacemos los archivistas? Tenemos procesos para verificar la información, ¿no? Para verificar qué tenemos y qué no tenemos, ¿no? Nuestros inventarios topográficos, etcétera. A través de esos métodos y de la verificación y de la inspección, tenemos que estar constantemente realizándolos para saber cuáles son los bienes que tenemos y cuáles son las condiciones en las que los tenemos, ¿no? Implementar sistemas de seguridad. Evidentemente, mientras más formas o métodos de seguridad tengamos, pues estos bienes se les va a proteger aún más, ¿no? Es decir, pues tengo cámaras de vigilancia, tengo un control adicional para el acceso, tengo a policía verificando las entradas, ¿no? Entonces se van agregando algunos aspectos para la protección en el ámbito de seguridad. Ahora también debo de tener un protocolo especial de traslado. Es decir, estos documentos de alto valor no los puedo trasladar como el resto de los documentos. A estos les tengo que agregar algo adicional que me permita protegerlos, ¿no? Es decir, a lo mejor en lugar de si un servidor público los debe trasladar normalmente al resto de los documentos, en caso de estos documentos de alto valor va a ser ese servidor público y su superior jerárquico. Ambos, solamente si ambos van, los pueden trasladar. Si no van los dos, no se pueden trasladar. Ese es el protocolo especial de traslado, ¿no? O a lo mejor una boleta adicional, o ¿sabes qué? Me tiene que autorizar el responsable del archivo. Si no tengo la firma, pues el personal de seguridad no me va a dejar pasar con este tipo de documentos. Entonces, ese es el protocolo especial. Acceso limitado al área de resguardo. Evidentemente, todos los archivos deben de tener acceso limitado al área de resguardo, pero a los de alto valor, pues se debe limitar aún más. O sea, si a mi archivo normalmente entran 5 personas, pues a la bóveda nada más 1 o 2, ¿no? Entonces, ese acceso limitado ¿qué nos permite tener mayor control? Entonces, esa es una recomendación adicional para estos documentos de alto valor. Tenemos 3 más: reducir la consulta directa,
A estos documentos generalmente se les solicita que tengan digitalizaciones para que puedan ser consultados a través de los medios digitales y no de la consulta directa, que no sean manipulados. Sabemos que la manipulación también desgasta y pues va avanzando los deterioros del documento. El octavo es un acompañamiento. Como ya les decía, siempre debe de haber acompañamiento de pues servidores públicos de mayor jerarquía que puedan estar supervisando qué está pasando con estos documentos de alto valor, qué es lo que les van a hacer, por qué los quieren consultar directamente, o a lo mejor hay un proyecto especial para identificar filigranas especiales de ese documento, no lo sé, pero debe de haber un acompañamiento adicional, ¿no? Al que normalmente se realiza con los documentos que manipula generalmente en los archivos. Y después registros de entrada y salida y conservación permanente. Los registros son muy importantes, tanto en las entradas de los archivos como de las áreas especiales de resguardo, ¿no? Lo que se recomienda, o una de las recomendaciones es que los usuarios que consultan los archivos no tengan acceso directo a las áreas de conservación para su consulta. Es decir, que una persona del archivo tiene que facilitarles los documentos, ¿no? No funciona como biblioteca de acceso de que tú puedes ir y vas a tomar el tomo que tú quieres. No. La recomendación es que tengan áreas de resguardo independientes a áreas de consulta. Entonces, igualmente en las salas de consulta, ahorita vamos a ver cuáles son las recomendaciones que debe de haber en esos espacios de consulta, diversas a las que se tienen en las áreas de resguardo. Entonces, debemos de tener listas de registro de acceso del personal a las áreas de resguardo, tanto de entrada como de salida, y esas listas se deben de conservar permanentemente. Esta información está vinculada de manera directa con lo que pasa con los documentos, por tanto es importante que se conserven. Lo que nosotros hemos evidenciado, incluso aquí en AGN México, es que bueno, la valoración archivística decía que los registros para poder acceder a un documento no es información relevante, ¿no? Pero resulta que es relevante cuando se roban el documento histórico. Entonces, el criterio está cambiando, ¿no? Anteriormente los archivistas decían que los registros para poder ver los documentos no son relevantes. Actualmente esos registros no se deben de destruir, se deben de conservar porque son una parte esencial del documento, nos permiten saber qué pasó con él, quién lo consultó, quién lo manipuló. Entonces eso se debe de conservar, tanto de las personas que pueden consultar los documentos como de las personas servidoras públicas que ingresan para el traslado de documentos, ya sea al interior o hacia el exterior de los documentos. En el caso de los documentos de alto valor, pues es igualmente esta recomendación, ¿no? Entrada y salida, registro de entrada y salida para esa área de resguardo en especial y su conservación permanente. Ahora, ¿qué tenemos como recomendaciones para la seguridad y monitoreo en salas de consulta? Tenemos que debe de haber presencia del personal de la sala de consulta, es decir, no pueden dejar a los usuarios, o se recomienda no dejar a los usuarios sin la supervisión de las personas encargadas del préstamo de los documentos. Se requieren registros de investigadores, es decir, que las personas investigadoras que ingresan hagan sus registros de entrada y salida, ¿no? Cada vez que entran y cada vez que salen. El conocimiento de la policía, es decir, debe de haber generalmente un guardia de seguridad que esté encargado de ver que pues todo marche bien al interior de la sala de seguridad, de la sala de consulta, que puede estar observando lo que hacen los investigadores, que no tengan objetos que puedan dañar los documentos, ¿no? Entonces debe de haber vigilancia. Se requiere también o se recomienda una credencial de investigador. A través de la credencial nosotros podemos ver, pues, si podemos identificar si características de los investigadores, ¿no? Es decir, si nosotros vemos que hubo un mal uso o se realizaron conductas inadecuadas por parte de los investigadores,
A través del registro y expedición de esta credencial podemos ver dónde vive este investigador, ¿no? Cuál es su nombre, cuáles son sus datos generales y a lo mejor si se va a iniciar una averiguación previa en contra del investigador porque dañó, sustrajo, maltrató, cortó, mutiló parcialmente el documento, pues que se tenga esta información básica del investigador para poder iniciar pues con la averiguación previa correspondiente ante el Ministerio Público y las investigaciones. Después tenemos igualmente registros de entrada y salida de la sala y su conservación permanente. Revisión de materiales a la salida. Es decir, que las personas que están brindando el servicio de consulta estén verificando qué es lo que entregan y qué es lo que reciben. Tenemos el protocolo para el personal de salas de consulta, es decir, que va a haber lineamientos específicos de qué se puede, qué no se puede hacer en sala de consulta, qué se puede ingresar y qué no se puede ingresar en sala de consulta. ¿Qué puede vulnerar los documentos? Eso no se debe de ingresar, ¿no? Objetos punzocortantes, no se permite generalmente pues plumas, ¿no? Se permiten únicamente lápiz o a lo mejor equipos de cómputo, ¿no? O celulares donde puedan tomar fotografías sin flash, ¿no? Se recomienda que no se use flash. Digo, todas esta serie de recomendaciones es que se deben de emitir, que es el protocolo para el personal de sala de consulta. Luego, cámaras de seguridad. Evidentemente una cámara, como ya lo decíamos, una imagen vale por 1000 palabras, ¿no? Entonces, las cámaras van a estar ahí para poder observar qué fue lo que ocurrió en sala de consulta. Protocolo de consulta de materiales, como ya lo decíamos. No retirar elementos del documento. Se recomienda también que en salas de consulta, si se prestan documentos que contengan, a lo mejor sabemos que archivísticamente no es correcto que los documentos tengan elementos con metales, por ejemplo, grapas o clips. Esos no se pueden retirar, únicamente los va a retirar un especialista en conservación. No los pueden retirar los investigadores. Después, el protocolo de manipulación, cómo debo de tratar el documento como investigador, y el acceso restringido a materiales que puedan dañar los documentos, ¿no? Como ya les decía, no ingresar a objetos punzocortantes o algo que pueda dañar los documentos o incluso objetos en donde yo pueda esconder, ¿no? Nosotros en algún momento hemos proyectado algunas videos donde se evidencia el modus operandi de una persona que robaba documentos antiguos en España, en el cual pues con un pequeño objeto pues así, que se ocultaba en la solapa de su camisa, lo extraía, hacía el corte del mapa, lo enrollaba, lo ingresaba en un tubito que se ocultaba en la ropa, pues y así hizo muchas sustracciones de documentos en diversas bibliotecas y archivos de España. Entonces, todas estas recomendaciones son precisamente para eso, para evitar que ocurran ese tipo de actividades de sustracción. Tenemos pasando a otro tema, tuvimos o recientemente recibimos una capacitación por parte de Cascos Azules, que es la Policía Carabinieri de Italia, en la cual pues nos daban una serie de recomendaciones para la seguridad, digo, de manera genérica para la protección de bienes culturales en caso de siniestros, que bueno, dado que este es un foro que se enfoca en el tema de la protección y recuperación de patrimonio documental, me voy a enfocar en esos aspectos, ¿no? ¿Qué destaca de este curso? Pues algunos protocolos de actuación que se realizan antes del siniestro, durante el siniestro y después del siniestro. Es decir, ¿qué tenemos que hacer como archivistas, como personas que resguardan patrimonio documental ante estos eventos? Antes del siniestro, pues, ¿qué necesitamos? Pues prepararnos y planear, ¿no? Es decir, pues tenemos que tener claridad qué es lo que debemos y no debemos hacer. Durante el siniestro, evidentemente, lo único que ustedes tienen que hacer es evacuar. Tienen que salir, tienen que preocuparse y ocuparse de su vida y de estar bien, ¿no? Después del siniestro, pues, ¿qué puedo hacer? Pues lo primero va a ser cuantificar daños a través de un grupo multidisciplinario y priorizar. Priorizar qué es lo que voy a rescatar. Después del siniestro.
necesito tener una unidad de reconocimiento de daños, es decir, a lo mejor una persona especialista en arquitectura o en ingeniería que me pueda decir si el edificio en el que se encuentran los documentos o los archivos se encuentra en buen estado para que yo ingrese y saque estos documentos. Si el edificio no está en buen estado, entonces no puedo ingresar a sacar los documentos porque o corro el riesgo de que me caiga encima y que pues cause la muerte mía y demás personas. Entonces, lo primero es ver que el edificio esté en buen estado. Después que tengo que hacer una unidad de coordinación técnica de las investigaciones de seguridad. Esta unidad se va a encargar, ya sé que mi edificio está bien, que puedo ingresar, entonces, ¿qué voy a hacer? Pues tengo que ver cuantificar en los daños, digamos, en el ámbito de los bienes culturales, del patrimonio documental, ver qué puedo sacar, qué no puedo sacar, qué todavía puedo, cuáles son los documentos que aún puedo rescatar y cuáles son los que definitivamente pues ya no tienen un remedio, ¿no? Tenemos también que ver una unidad de almacenamiento temporal, a dónde voy a llevar todos esos bienes que saque, ¿no? Entonces, se tiene que hacer identificar estas unidades de almacenamiento temporal y esto se hace previamente, es parte de la planeación, saber si sucede un siniestro, dónde voy a llevar todos mis bienes, ¿no? Entonces, bueno, para la unidad de almacenamiento temporal requiere un taller móvil de intervención de los bienes, en este caso de los documentos, mantener el vínculo entre el objeto y su lugar de origen, es decir, no alejarlo totalmente, sino que esta unidad de almacenamiento temporal pues tenga una cercanía también con el lugar y con las personas que generalmente pues tienen pertenencia a estos bienes, ¿no? Y luego instalar el depósito temporal en una zona segura y alejada de conflictos o de delincuencia. Aquí tenemos una nota que dice que se deben de hacer fichas por pieza dañada o el inmueble. En su valoración deberá tener una ficha técnica en la que se dé el estado en el que se encuentra y si se hizo alguna reparación para poder ingresar por los bienes, pues cuáles son las reparaciones. Ahora, dentro de todo este protocolo, en el grupo interdisciplinario requerimos personal de seguridad porque generalmente durante los siniestros siempre hay personas o existen personas que están interesadas en obtener o en adueñarse de las piezas, ¿no? Porque saben que tienen un valor importante. Entonces, las unidades de coordinación deben de tener un área de seguridad, deben de estar integradas, sí, por especialistas en conservación, sí, por especialistas en tema de daños, en tema de restauración, en identificación de los bienes, pero debe de haber un área de seguridad. O sea, no se debe de perder de vista. Sé que a veces con la intención de actuar rápidamente, podemos pues tener este impulso de decir, no, ya lo sacamos, ¿no? Pero deben de ver el área de seguridad porque si no también corren el riesgo de que se roben esos bienes. Entonces, bueno, son algunos aspectos generales que quería incluir también en esta presentación. Para pues no pasar desapercibido el tema de seguridad cuando hay un tema de desastres naturales. Recomendaciones generales que identificamos tanto por parte de las autoridades de Interpol como por parte de los cascos azules es que pues debe de haber inventarios, ¿no? Los inventarios son elementales, son la base para poder acreditar que te pertenecen los bienes. Debe de haber una base nacional de bienes culturales robados, debe de haber o se debe de crear una unidad especializada en el patrimonio documental a nivel nacional y sobre todo la cultura de la denuncia. La cultura de la denuncia es elemental y fundamental para todos. Si no hay denuncia, si no sabemos que se robaron esos documentos, pues no va a haber forma de recuperarlos. Entonces, como archivistas o como encargados de archivos, tenemos la obligación y la responsabilidad de denunciar. Digo, sabemos que hay mucho temor, ¿no? Lo hemos escuchado, lo hemos visto a lo largo de los años, que hay cierto temor por tener responsabilidades al denunciar, dado que somos los responsables del archivo, sí, pero se tiene que hacer, ¿no? Tu parte de tu ética y de tu instrucción como servidor público, como archivista, es la protección de esos bienes y esa protección incluye que denuncies cuando identifiques que hay sustracción, cuando identifiques que hay mutilación.
Entonces, tenemos mucho trabajo en México en el tema de cultura de la denuncia. Entonces, es una invitación, este espacio lo ocupo también para invitarlos a denunciar, alertar a las autoridades y pues comentarles que el Archivo General de la Nación siempre va a estar colaborando con ustedes cuando tengan dudas en temas de tráfico ilícito, cuando tengan dudas de cómo hacer una denuncia, ante qué autoridad presentarlas, cómo elaborarla. Por supuesto que pueden contar con nosotros para todos estos aspectos y pues juntos logremos la recuperación o la prevención también de sustracción de este tipo de bienes. Y bueno, pues hasta aquí concluyo yo. Creo que nada más dejé 5 minutitos para preguntas. Me disculpo por eso y estoy, por supuesto, a la orden. Muchas gracias. Agradecemos mucho esta exposición tan interesante por parte de la licenciada Marlene López Torres y de igual forma agradecemos el interés de las autoridades municipales y estatales que nos acompañan el día de hoy. A continuación, antes de entrar al espacio de preguntas y comentarios, me permito cederle el uso de la voz al licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz para que nos brinde unos comentarios. Adelante, por favor. Gracias, Leslie. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos, amigas? Marlene, pues primero agradecerte este espacio que también te diste en tu agenda para presentar un tema de lo más relevante. Sí, por lo general hacemos un comentario como para destacar algunas de las ideas que tú fuiste manejando en tu presentación. Por cuestiones de tiempo nos los vamos a ahorrar para pasar directamente a las preguntas y que bueno, pues también nuestros amigos y amigas que nos siguen tanto en la sala del chat como en el Facebook tengan la oportunidad de poder tener esa interacción contigo. Hay un par de preguntas que vienen desde el Facebook y yo le pediría a mi compañera Leslie que nos hiciera favor de leerlas a continuación, si eres tan amable, Leslie. Por supuesto. Comenzamos con nuestro participante Jorge Horacio Alcaraz Ortiz, quien nos comenta: buen día, en mi poder tengo un documento que es el más antiguo del municipio. ¿Cómo puedo hacer para que se declare patrimonio? Es del año de 1652. ¿Gusta que le lea todas, licenciada, o vamos una por una? Vamos una por una, ¿no? Adelante. Muy bien. Perdón, ¿era cómo protegerlo o cómo declararlo? ¿Cómo lo declara? Bien, el documento no requiere de una declaración. El documento ya es patrimonio documental de la nación y patrimonio documental del Estado. Habría que ver las implicaciones y de la vinculación del documento, ¿no? Es decir, si fue emitido por una autoridad, por un cabildo, si tiene información relevante de la constitución del municipio, no requiere de una declaración como tal. Lo pueden declarar si quieren a lo mejor difundirlo, si quieren resaltar la importancia. No hay una limitante para emitir una declaración. En ese caso se recomienda que la declaración pues lo haga el Estado, ¿no? Como tal a través de su Ley General de Archivos Estatal, pero en realidad es un documento que no requiere declaración para ser protegido. Como ya veíamos en la Ley General de Archivos, ya te dice claramente cuáles son los documentos que deben de ser protegidos por disposición de ley. Entonces, entre estos están, pues nos dice la ley, los que sean creados por los sujetos obligados, y ya te dice de la federación, de los estados, de los municipios, casas curales. Ahorita estamos viendo también un tema de protección de bienes de las iglesias, ¿no? Hay varios archivos saqueados de iglesias. Entonces es un tema, si ustedes lo quieren declarar por protección, no lo necesita. Ya está protegido. Solamente tengan el inventario. Ahora, o tengan ahí claramente la descripción, o incluso pueden de una vez hacer su Object ID para protegerlo y tener ese registro, pero no requiere de una declaración. Lo pueden declarar, sí lo pueden declarar, pero es únicamente para resaltar el valor del documento. Muchas gracias, licenciada. Continuamos con nuestro participante Ángel Gabriel, que nos pregunta: ¿cuánto demora en ser considerado como archivo de la nación cualquier documento o monumento que sea bajo los criterios que usted especificó? Pues
Nada, no demora nada, realmente es un reconocimiento por ley, o sea, únicamente debes de tener claridad de lo que es, del objeto que es. Ahora, si tú quieres un reconocimiento, sí lo puedes obtener, puedes acercarte con un especialista en conservación o restauración que te diga, que te haga un dictamen y te diga qué es, qué documento tienes. El dictamen sí puede demorar. Un dictamen de autenticidad puede demorar de 1 a 3 meses, dependiendo de las características y de la cantidad de fojas del documento, ¿no? Muchas gracias, licenciada. Esta es una pregunta que tienen dos de nuestros participantes. Se identifica como Archivo Municipal y José Raúl Paniagua Pacheco, que es ¿cómo pueden identificar un documento antiguo de una imitación? Pues mira, en realidad no tengo la respuesta porque no soy conservadora, pero bueno, generalmente, digo, en material, en el ámbito legal, soy abogada, en el ámbito legal nosotros nos vamos por el dicho, la publicación. Es decir, que si la persona que lo oferta está diciendo que es original, nosotros entendemos que es un documento original. Ahora, hay algunos elementos de los facsimilares, ¿no? Sabemos que cuando hay un facsimilar, generalmente está la casa productora, ¿no? Por Rúa, ¿no? Que hizo facsimilares del acta de independencia y ahí vienen los facsimilares, dice cuál fue la casa productora y así puedes identificar que se trata de una réplica idéntica al original. Pero definitivamente si tú quieres identificar un documento, pues que no es como un documento muy ordinario o fácil de identificar por su importancia o relevancia, necesitas un perito especialista. Muchas gracias, licenciada. Continuamos con nuestro participante José Raúl Paniagua Pacheco, que nos comenta, en el caso de descubrir restos de una civilización, ¿qué documentos pertenecería al lugar en donde se descubren estos monumentos y o documentos? No estoy muy segura si entendí la pregunta, pero voy a responder lo que entendí. Entiendo que cuando haya descubrimientos arqueológicos, se genera un registro documental. ¿Quién lo genera? Lo genera el arqueólogo. El arqueólogo o los funcionarios públicos que están encabezando el descubrimiento tienen que ir registrando todo lo que están identificando en su descubrimiento. Lo pueden hacer a través de fotografías, lo pueden hacer a través de informes, lo pueden hacer a través de comunicaciones oficiales. Todo eso se vuelve patrimonio documental porque es parte inherente de bienes que son de la nación. Entonces, en derecho le decimos la suerte de lo accesorio sigue la suerte de lo principal. ¿Qué quiere decir? Lo principal es el descubrimiento, que es nacional, es propiedad nacional. Lo accesorio es toda la documentación que tú vas generando en el descubrimiento, es accesorio y es inherente al bien nacional, porque te dice qué es. Es el estudio del arqueólogo que te dice qué es. Entonces eso se vuelve propiedad nacional, ¿no? Entonces no sé si entendí correctamente la pregunta y esa fue la respuesta. Muchas gracias, licenciada. Continuamos con nuestro participante Fermín Rodríguez vía Facebook, que nos pregunta, ¿qué pasa con los documentos que son parte de la herencia familiar? Ejemplo, un documento de un bisabuelo o tatarabuelo. Pues mira, nosotros entendemos, como ya les había comentado, hay dos tipos de documentos que son reconocidos por la Ley General de Archivos. El primero que les mencionaba son los documentos privados de interés público y el segundo el patrimonio documental de la nación. Si tu abuelo te heredó patrimonio documental de la nación, no es tuyo, está en tu poder. En la Ley General de Archivos tiene un capítulo que te dice de la posesión por parte de particulares de patrimonio documental de la nación y ahí te dice qué es lo que puedes y qué no puedes hacer como particular con esos documentos. No son tuyos, son del Estado. Ahora, si tienes documentos privados de interés público, pues ahí también estás regulado por la Ley General de Archivos. Ahora tienes un documento antiguo, la fotografía de bodas de tu tatarabuelo, que desde, no sé, 1800, no sé. Ese documento no está protegido por la Ley General de Archivos, a menos que se emita una declaratoria, porque no descubrimos que tu abuelito era Porfirio Díaz o no descubrimos que era un personaje
bien interesante o relevante para la historia de México, entonces a lo mejor podríamos emitir una declaratoria de patrimonio documental, que es o el tercer categoría de patrimonio documental, para reconocer esos bienes como de la nación o incluso como documentos privados de interés público, ¿no? Siguen siendo tuyos, pero tienen un interés público, es decir, te vamos a solicitar una réplica porque lo tiene que conocer pues cualquier investigador o ciudadano que esté interesado en conocer sobre ese personaje. Entonces, es importante, lo que nosotros mencionábamos es que el instrumento que nosotros generamos, que es este método estandarizado para la identificación de patrimonio documental, te va a ayudar a saber si un documento antiguo que tú tienes es patrimonio documental. Para empezar, si fue creado o suscrito por una autoridad, es decir, no sé, por el virrey, pues ya es patrimonio documental. O sea, déjame comunicarte, ¿no? O sea, te lo heredaron, pero pues no era tuyo. El saqueo de los archivos mexicanos está documentado desde el periodo virreinal y está documentado en el primer reglamento que se emitió del Archivo General de la Nación, que es de 1846. Es decir, pudo haber sido saqueado en algún momento de la historia y por alguna razón llegó a tu familia y por alguna razón te lo heredaron, pero nunca fue tuyo, era de la nación. Entonces, eso es relevante, ¿no? Es importante tener claridad de esa cuestión normativa y de la propiedad o posesión de este tipo de bienes. Muchas gracias, licenciada. Las últimas preguntas vienen por nuestra participante Alex Domínguez vía Facebook, que nos pregunta cómo se garantiza que los policías que vigilan el proceso cuentan con la capacitación adecuada. Pues eso lo tendría que garantizar el Estado, ¿no? O sea, además los tratados internacionales piden que las naciones garanticen algunas cuestiones en el ámbito de su jurisdicción para la protección de los bienes culturales que se encuentran en su territorio y que son parte de su patrimonio. Pero bueno, desafortunadamente sabemos que no hay como en América, por lo menos en América Latina, no puedo decir lo mismo para los archivos de Europa, pero no hay una capacitación y sensibilización suficiente, mucho menos en el tema de patrimonio documental. Tal vez pueda haber un poco más en el ámbito de piezas arqueológicas, tal vez en bienes de arte, ¿no? Pero desafortunadamente en el tema de patrimonio documental no lo hay. Es un área de oportunidad que nosotros hemos identificado tanto en el grupo de expertos de la Asociación Latinoamericana de Archivos como en el Consejo Internacional de Archivos, que no hay policías especializados. ¿Por qué? Porque sí, digo, difícilmente la ciudadanía está vinculada con sus documentos históricos, es decir, los tienen que identificar, tienen que saber qué son, cómo se componen, qué representan, qué significan para ti, país ciudadano, estos documentos. Entonces es la forma en la que cómo podemos iniciar las capacitaciones y posteriormente avanzar con la policía y decir, bueno, tú policía tienes que encargarte de esto y verificar esto otro. Entonces digo, es un trabajo que nos hace falta. No estamos, no podemos ocultar el sol con un dedo. Sabemos que nos hace falta, no podemos garantizar en este momento que la policía tenga la capacitación o información suficiente para poder proteger este tipo de bienes, pero estamos trabajando en eso. Muchas gracias, licenciada. La última pregunta viene por Elisa Ramírez Pacheco, que nos pregunta qué se tiene que hacer si en el archivo se encuentra una caja vacía y se supone que tendría que tener un documento. Tienes que denunciar. O sea, es lo que decía, no sirve de nada que nada más levantes tu reporte de inventario topográfico o de revisión del inventario y digas, no estaba, y ya, ahí va el archivo, ¿no? O que me lo revisen en 20 años cuando quieran o cuando encuentren el documento en subasta, que yo en 1995 reporté que no estaba. Digo, sí nos sirve, finalmente sí sirve para la investigación que tú en ese año lo ubicaste que no estaba, pero en la inmediatez no nos sirve, tienes que denunciar, no está, ya se buscó,
levantemos la denuncia ante el Ministerio Público, hagamos nuestro Object ID, boletinémoslo para que lo busquen, que se empiece a boletinar en aduanas, que se empiece a boletinar a nivel internacional. Mi intención es ubicarlo. Difícilmente se puede ubicar a las personas que sustrajeron. Es algo que ya hemos visto con Fiscalía General de la República, que ellos se enfocan mucho en perseguir y ubicar a los responsables del delito. Pero en este contexto es difícil poder ubicar al responsable, no imposible, ojo, porque nosotros ya hemos detectado algunas líneas de cómo poder ubicar a los responsables, pero en casos específicos, ¿no? O sea, no es en cualquier caso, es muy difícil ubicarlos. Entonces, esa es uno de los objetivos, es que denuncies para poder recuperar algo que ya no tienes. Si no lo denuncias, pues nunca lo vas a recuperar. Muchas gracias por toda la atención a las preguntas, licenciada Marlene. Hay participantes que nos piden si puede poner en el chat su correo electrónico para ponerse en contacto con usted. Con Entonces, gusto. muchísimas gracias. Y antes de dar paso a nuestro cierre, me permito cederle el uso de la voz al licenciado Ernesto Rodríguez. Adelante. Gracias. Oye, Marlene, aunque sea correteado, pero llega otra pregunta para la cual te voy a pedir 2 segundos por lo menos, porque también, la verdad es que todas han sido muy interesantes. Yo me he quedado con muchas, ojalá que tengamos oportunidad más adelante de volver a coincidir contigo. Porque fíjate, todo eso tiene que ver pues, con todo este proceso histórico, como decía nuestro coordinador al final y tú señalabas, pues que solo con el paso del tiempo vamos identificando el valor, la importancia de toda esta documentación. Por ejemplo, Rey Sánchez habla de las cédulas de reparto de tierras para creación de nuevos centros poblacionales y que son documentos donde firman los familiares. Y su pregunta es si se pueden conservar esas cédulas como documento familiar o se deben regresar a la nación. Si nosotros identificamos que poseemos o que en nuestra propiedad están documentos que son relevantes para el municipio, para el estado, para la nación, no hay un impedimento que nosotros los tengamos. Los podemos conservar. Únicamente lo que solicita la ley o lo que el deber que establece la ley es que los registres ya en el registro local, estatal o en el registro nacional de archivos para que los demás puedan consultarlos, también para que los podamos proteger. Es una manera de protección que incluso si te los roban a ti, tú puedas documentar. Ahora, la ley te dice que si son patrimonio documental, no los puedes vender. O sea, debes de partir de esa cuestión de que no están a la venta, no puedes lucrar con estos bienes. Los puedes entregar a un archivo para que sean resguardados en caso de que tú no tengas las condiciones para la conservación de los mismos, que requieren ciertas condiciones tanto de humedad como de temperatura. Entonces, digo, sabemos esta cuestión del deterioro del patrimonio documental en caso de que no tenga las condiciones adecuadas. Entonces, es lo único que se solicita, ¿no? Que si tú lo tienes, lo puedes conservar. No lo puedes vender, no puedes lucrar con él, no lo puedes sacar del país sin un permiso. Si lo vas a sacar y te dan un permiso, el permiso es por 1 año. Entonces, hay una regulación que debes atender. Muchas gracias, Marlene. Y pues amigos y amigas, muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Por supuesto, cuenten ustedes con la presentación que nos hizo el día de hoy la licenciada Marlene López Torres, su directora de Tráfico Ilícito del Patrimonio Documental. Marlene, pues reiterarte este agradecimiento en nombre de la Secretaría de Gobernación, en nombre de la FED, de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, por esta presentación que viene a complementar lo que ya hemos trabajado con el archivo, amigos y amigas, y los invitamos a que nos acompañen en la siguiente. Vamos trabajando ya también en algunos otros aspectos como los diagnósticos a los archivos de concentración, igual de la mano, por supuesto, con la Casa de la Memoria Histórica de nuestro país. Marlene, muchas gracias. Gracias a Amigos, ustedes. amigas, apreciamos que nos hayan acompañado el día de hoy. Gracias por su tiempo, gracias por sus preguntas súper interesantes y les apreciamos que tengan una gran tarde y por supuesto gracias a todo el equipo de INAFED que hace posible esta transmisión. Muy buenas tardes. Hasta luego.